Los gentiles conocerán mi nombre. Estamos de regreso con Nehemia Gordon esta semana y él nos va a estar revelando cosas de antiguas fuentes hebreas, antiguos documentos hebreos, manuscritos que no han sido nunca traducidos. De hecho, nunca han sido impresos en hebreo. Y él va a tomarnos y llevarnos de regreso porque esta declaración profética, que será llamada a su cumplimiento en los últimos días, donde los gentiles en Israel van a clamar en el nombre de Jehová, ha estado escondida a plena vista, pero no en una plena vista que cualquiera pueda ver, porque el Nuevo Testamento, las cartas de Shaul, las cartas de Pablo, dicen que los oráculos de Dios, la comunicación de Dios, fue encomendada a los judíos. Y en vez de hacer como los gentiles, confiando y descansando solamente en traducciones e interpretaciones hechas por gentiles, separados por 2000 años de tiempo y 8000 millas de distancia y culturalmente completamente distanciados de la tierra de Israel sin tener ninguna idea del judaísmo rabínico del primer siglo con el cual Yeshua constantemente interactuaba. En vez de recurrir completamente a fuentes gentiles, Nehemia va a llevarnos a estas fuentes antiguas. Damas y caballeros, nosotros no les damos respuestas de un solo versículo aquí en un rudo despertar. Nosotros queremos meternos en el trasfondo de estas cosas, entonces esto es para aquellos que realmente quieren conocer la verdad, aquellos que han recibido el don del amor por la verdad, porque no importa cuánta verdad recibas, nunca será suficiente. Si lo tuyo es la religión, probablemente ya habrás cambiado de canal, pero si tú quieres la verdad te hará libre. Nehemia, por favor, llévanos a las fuentes en este momento. Entonces, la semana pasada, Michael, hablamos de cómo los eruditos, y eruditos serios, no estoy hablando de chiflados delirantes en Facebook, hablo de eruditos serios universitarios que intentan comprender cómo el nombre del Padre era pronunciado en tiempos antiguos, y van a las profundidades de toda fuente pagana, mágica y gnóstica que haya cualquiera menos los judíos. Y eso es casi un misterio, el por qué no buscan mirar las fuentes judías. Y yo comencé a hacer un estudio sobre esto algunos meses atrás. Yo leí un libro en el cual un erudito había dicho, y nuevamente, es un erudito serio, y él dice que el nombre Jehová es una forma distintivamente cristiana, que ningún judío jamás pensó que el nombre fuera Jehová, y que eso simplemente ha sido un malentendido de los cristianos al ver los manuscritos hebreos. Y eso me llevó a hacerme una pregunta que nunca antes me había hecho, y la pregunta que eso me obligó a hacerme fue: ¿cuál dicen los rabinos que es el nombre? Porque yo lo había buscado en la Biblia solamente, y para ese tiempo yo había encontrado el nombre en 5 manuscritos hebreos en un periodo de unos 15 años o más, me parece. Y estos son manuscritos de la Biblia, donde todas las vocales aparecen y puede ser pronunciado. Correcto, en el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, yo lo había encontrado en 5 manuscritos en aquella época. Pero nunca realmente me había hecho la pregunta, ¿cuál dicen los rabinos que es el nombre? Y es una buena pregunta. Así que he llamado a mi libro Despedazando la conspiración de silencio, y la idea detrás de este nombre es que tenemos una verdadera conspiración que está descrita en el Talmud babilónico Tratado de Kiddushin 71a, y allí trae, nosotros incluso tenemos el nombre del conspirador principal, su nombre es Rabba bar bar Hana, es un nombre un poco difícil de pronunciar, Rabba bar bar Hana, y él vivió alrededor de los años 250 a 300 después de Cristo, y él dice lo siguiente: los sabios transmiten el nombre de 4 letras a sus discípulos una vez en cada periodo de 7 años. Entonces, lo que está describiendo es que para el año 250, los judíos ya no estaban diciendo más el nombre en forma común. Este había sido prohibido por los romanos, y había una razón interna que era detener a las personas que estaban sanando en el nombre. Y eso es muy interesante. Hablamos la semana pasada de cómo habían algunos judíos, y probablemente también judíos que creían en Yeshua, que estaban sanando en el nombre del Padre, Yud-He-Vav-He, y los rabinos querían suprimir esto, los romanos querían suprimir esto, así que todos estaban contentos, ¿verdad? Pero los rabinos aún así preservaron el nombre, y lo preservaron transmitiéndolo de rabino a discípulo una vez cada 7 años. Así que eso es una conspiración de silencio. Nosotros sabemos, quiero decir, nosotros los rabinos sabemos cuál es el nombre, pero no queremos que las multitudes, y definitivamente menos los cristianos, lo sepan. Es decir, esto también era parte del asunto. Ellos veían a quienes ellos definían como cristianos o judíos mesiánicos, nazarenos, usando este nombre, o según ellos lo veían,
estarían tal vez abusando este nombre. Entonces dijeron, mejor prohibámoslo, y dijeron, vamos a prohibirlo hasta que el Mesías regrese, y ellos hablan de cómo no es permisible decirlo en este mundo, pero en el mundo venidero, cuando el Mesías gobierne como rey, entonces sí diremos el nombre. Pero para preservar el nombre lo transmitían de rabino a discípulo una vez cada 7 años. Entonces, y ahora, eso era en realidad una ceremonia, lo que... Bueno, sí, te estás adelantando porque yo ya te conté de esto. Ok, bueno, déjame... Alerta de spoilers, alerta de spoilers. Sí, les estamos mostrando un poquito de lo que hacemos por horas y horas y horas y horas. Aquí tienen un pedacito de esto y esto es tan emocionante. Bueno, la última vez Michael tuvo la versión de 6 horas. Yo voy a darles la versión condensada esta vez, muchachos. Muy bien, entonces en el tiempo en que escribí el libro Despedazando la conspiración de silencio en el año 2012, yo sabía de esta fuente pero no sabía de las otras. Y lo que sabía es que los rabinos en el Talmud en el año 250 después de Cristo nos dicen que ellos transmiten el nombre una vez cada 7 años. Pero la razón por la cual los eruditos sondean las profundidades de cada fuente pagana buscando la pronunciación del nombre es que ellos no creen lo que el Talmud dice. Ellos dicen, vamos, los rabinos no transmitían realmente el nombre una vez cada 7 años. Ciertamente si lo hubieran hecho encontraríamos rastros de ello en fuentes judías posteriores, ¿verdad? ¿Y dónde están esos rastros? Y quiero decir, tenemos más de 100.000 libros judíos y te mencioné que tengo una base de datos con más de 100.000 libros judíos que viene de la Universidad Bar Ilan y cuesta unos $1,000 con todas las actualizaciones. Y los eruditos de la Universidad Bar Ilan han estado tipeando libros judíos desde los años 70, al punto en el cual tienen tantos libros que tú puedes realizar una búsqueda y no estás viendo toda la literatura judía, pero estás viendo un gran porcentaje de todos los libros judíos que han sido jamás escritos. Y eso puede ser, no sé el número, pero es algo entre 25 y 75% de todos los libros judíos que han sido escritos y que han sobrevivido, digámoslo de esa forma. Hay otros libros y manuscritos que nunca han sido impresos, hay otros libros que tú sabes. Llegaremos a ellos eventualmente. Entonces... De cualquier forma, ya te he contado una historia divertida sobre esto. Yo fui a buscar una actualización, necesitas buscar una actualización cada tantos años de esta base de datos y yo fui a buscarla y pagué el dinero por ella, unos pocos cientos de dólares, y me dijeron, ok, tenemos un hombre en Jerusalén de quien puedes conseguirla. No necesitas venir todo el camino hasta Tel Aviv, donde la Universidad de Bar Ilan está ubicada. Así que voy al departamento de esta persona en Jerusalén y él es un judío ultra ortodoxo y él me mira y me dice, ¿para qué quieres esta base de datos? Estos son 100.000 libros escritos por los rabinos. Tú no estás usando una kipá. ¿Por qué estarías interesado en esto? Y yo dije, yo pagué el dinero, ¿no vas a dármela? Como ves, me puse a la defensiva. Y él me dice, no, en serio, estoy preguntando genuinamente. Nunca he visto a alguien que no usa una kipá y que no es un judío ultra ortodoxo interesado en una base de datos con 100.000 libros rabínicos. Y yo le dije, bueno, yo soy un investigador de fuentes judías antiguas. Ok, me dijo, no hay problema, no estoy intentando iniciar una pelea, solamente es algo que no he visto nunca antes. Así que conseguí esta base de datos. Cálmate, Nehemia. Yo soy israelí, me pongo a la defensiva, tú sabes. Entonces, conseguí esta base de datos y me hago la pregunta, ¿habrán rabinos que digan cuál es el nombre? Y yo pienso, ¿sabes qué? No creo que hayan. Si hubieran, yo habría escuchado de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien escribe un artículo serio en una publicación académica sobre cómo los gnósticos pronunciaban el nombre, yo siempre lo veo, pero nunca he leído un artículo que cite rabinos, y yo he leído, yo pienso que todo lo que hay sobre el nombre, o casi todo, dentro de las publicaciones académicas. Seguramente alguien hubiera publicado esas palabras, ¿verdad? Así que no deben haber, o yo sabría de eso. Así que pongo este pequeño, es un pendrive, yo lo conecto y está todo en hebreo, aún la interfaz está en hebreo, no dice buscar, sino que dice japés, ¿verdad? Así que escribo las palabras y hago una pequeña búsqueda y pienso, yo sé que no voy a encontrarlo. En menos de 30 segundos encontré un rabino que dijo que el nombre es Jehová. Literalmente, en menos de 30 segundos. Literalmente, en menos de 30 segundos, encontré un rabino que dijo el nombre, el Shem HaMeforash, el nombre explícito, el nombre inequívoco. Tiene las vocales Sheva, Jolam, Kamatz. Y van a escuchar esos nombres una y otra vez hoy. Sheva, Jolam, Kamatz. Esos son los nombres de las vocales. Las vocales tienen nombres en hebreo. Sheva es aquella pequeña E en Jehová, Jolam es la O y Kamatz es la A. Así que este rabino dice inequívocamente, sin ninguna duda, él lo dice como un hecho conocido. Sí, tal como sabemos, las vocales son... Él no dice tal como sabemos, él dice, las vocales del nombre, las cuales son Sheva, Jolam, Kamatz, lo da por sentado. Y en menos de 30 segundos encontré eso, y yo estaba sentado allí temblando. Yo no pensé que lo encontraría, y lo encontré en 30 segundos, y allí me doy cuenta. Si yo encontré esto en 30 segundos y todo lo que hice fue buscar en la base de datos, aunque necesitaba tener la base de datos y ser capaz de leer hebreo y buscar en hebreo, pero literalmente,
fuente. Me tomó 30 segundos encontrarlo. Y lo que me hizo dar cuenta es que si yo lo puedo encontrar en 30 segundos y nunca nadie ha hablado de esto, nada que yo haya leído en las publicaciones académicas, y ellos hablan de los gnósticos y hablan de los papiros mágicos griegos, pero no mencionan esta fuente. Eso significa que a nadie se le ha ocurrido mirar aquí, porque si hubieran buscado lo hubieran encontrado en 30 segundos. Sí, tal vez les hubiera llevado 5 minutos. Yo soy bueno. Pero literalmente nunca nadie ha mirado para saber cuál dicen los rabinos que es el nombre. ¿Y por qué no han mirado aquí? Bueno, la razón por la cual no lo han mirado, y yo busqué esto en fuentes judías hebreas. Tú no puedes culpar a los paganos o los cristianos o los gnósticos por esto. Estos son fuentes judías israelíes en enciclopedias en hebreo. Y allí dicen, nuestros rabinos, esto está escrito por judíos ortodoxos que dicen, nuestros rabinos no sabían pronunciar el nombre, y todos dan una fuente. Entonces, ¿qué hago yo que soy un buscapleitos? Yo reviso la fuente. Y tú sabes lo que dice, Michael. Es una fuente de alrededor del 1750 de un rabino llamado Elías de Vilna. Déjame leerte lo que dice, es muy interesante. Ahora, resulta que en realidad él era rabino de uno de mis ancestros. Mi quinto tatarabuelo, mi tatarabuelo, era el discípulo número 1 de Elías de Vilna. ¿Y qué dijo Elías de Vilna? ¿Quién es citado en las enciclopedias como la fuente de que los rabinos no conocen el nombre? Lo que él dijo era, ok, entonces este es un rabino de alrededor de 1750 y de él sale que, bien, los judíos no saben el nombre, según Elías de Vilna. Y él realmente era brillante, se lo llamaba el Gaón de Vilna, lo cual significa el genio de Vilna. Y si puedo encontrar la fuente, te lo puedo leer. Dame un segundo aquí. Hago una pequeña búsqueda en un segundo. Tú sabes, yo tengo docenas y docenas de fuentes aquí en mi laptop. Y... ok, él dice, las vocales del nombre mismo están escondidas. Sus vocales son el secreto del tetragrama. Ok, entonces sabemos eso. Las consonantes del tetragrama, del nombre Yud-He-Vav-He, el nombre del Padre, eso ni siquiera es una pregunta. Son Yud-He-Vav-He. Las vocales son el secreto del tetragrama. Y él dice, las vocales del nombre mismo están escondidas. Así que la enciclopedia moderna del siglo XX, escrita en hebreo por los rabinos, dice, bueno, los rabinos no saben cuáles eran las vocales. ¿Es eso lo que dice? No, él dice que están escondidas. No nos dice que él no sabe cuáles son. Y tampoco que él no sabe pronunciarlas. Él no está diciendo yo no sé pronunciarlas. Él dice, esto está escondido y nosotros no revelamos el secreto, lo cual es una gran diferencia. Ahora, yo mencioné antes que, así que las enciclopedias de las cuales las personas sacan su información están citando la fuente incorrectamente. O no, están interpretando la fuente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo busco la fuente y no dice lo que ellos afirman que dice. Ahora, si eso fuera toda la información, tú podrías discutir para uno y otro lado. ¿Los rabinos sabían cuál es el nombre o no sabían cuál es el nombre? ¿Verdad? Quiero decir, aquí hay un rabino que dice que están escondidas. ¿Están escondidas para él o solo están escondidas para el público? Así que... y son transmitidas cada 7 años. Seguramente debe haber algún rastro de eso en algún lugar de la literatura judía, de que esta ceremonia continuó de transmitir el nombre una vez cada 7 años. Así que mientras yo hacía esta investigación me encontré con una referencia a algo llamado Sefer Hashem, el libro del nombre divino, hecho por un rabino llamado Eleazar Rokeach, quien es conocido en inglés normalmente como Eleazar de Worms, la ciudad en Alemania. Y este rabino escribió un libro en el año 1225, el libro del nombre divino. Y la cosa maravillosa sobre esto es que el libro nunca fue impreso, y no fue impreso hasta el año 2004. Así que este es un libro que permaneció en la forma de un manuscrito escrito a mano aún después de que la prensa fuera inventada, porque era considerado demasiado secreto, y no fue sino hasta el siglo XXI que alguien decidió, tú sabes, romper el secreto. Quiero decir, imprimir es tan fácil hoy en día, ¿verdad? Cualquier persona con una computadora de escritorio y una impresora, literalmente una impresora física, puede imprimir un libro, tú sabes. Así que alguien en el año 2004 por primera vez imprimió un libro del 1225. Y entonces yo había escuchado sobre este libro del nombre divino y lo que describe en él es exactamente el mismo tipo de cosa descrita en el Talmud, pero 1000 años después. Una ceremonia de transmisión del nombre. 1000 años después de Rabba bar bar Hana diciendo, los sabios transmiten el nombre a sus discípulos, y aquí vemos cómo esto era hecho a través de este rabino en 1225, y lo que él describe es esta ceremonia elaborada, y en la ceremonia elaborada tú tienes un rabino y un discípulo que atraviesan un proceso de purificación. Ellos ayunan y se sumergen a sí mismos en una mikvah de agua, y luego se ponen vestiduras blancas, y entonces hacen algo que parece un poquito extraño al principio hasta que lo lees en hebreo. Y dicho sea de paso, esto nunca fue
Esto fue impreso por primera vez en el 2004, después de casi 800 años, y nunca ha sido traducido al inglés. De hecho, el público general va a escuchar este texto por primera vez en la historia en inglés si yo te leo un pequeño fragmento aquí. Nunca ha sido traducido al inglés o español. Ok, así que aquí está. Esto está saliendo a más de 127 países en todo el mundo por primera vez y aquí lo tenemos. Entonces, esto describe la ceremonia, no voy a leerlo todo porque quiero llegar a otras cosas, pero habla de ellos ayunando y dice que entonces el rabino, y dice que en una parte de la ceremonia ellos entran en el agua hasta los tobillos. Eso parece muy extraño. Y dice que antes, en la ceremonia, ellos revelan el nombre sobre el agua. Hay una extraña ceremonia desarrollándose relacionada con el agua. Ellos se sumergen en el agua, se paran en el agua. Entonces, ¿qué significa todo esto? Luego dice lo siguiente. El rabino entonces abre su boca, después de toda esta preparación, en reverencia y admiración, y dice, bendito eres tú, y allí pronuncia el nombre. Jehová nuestro Dios, Rey del universo, Jehová, Dios de Israel, tú eres uno y tu nombre es uno. Y Michael, tú eres uno y tu nombre es uno, eso es una referencia a Zacarías 14, verso 9. Michael, tú sabes, tú me preguntabas el otro día, nosotros estábamos discutiendo esto de antemano y me preguntabas, entonces, ¿cuándo fue una de las primeras veces en que te diste cuenta del problema con el nombre? Y una de las cosas que yo he compartido en el pasado es, tú sabes, Zacarías 14, 9 es un verso que estaba marcado en mi corazón desde muy temprano y de hecho es el versículo que cierra las oraciones diarias de los rabinos. Yo crecí con esto y debo ser honesto, Michael. Tú sabes, los rabinos tienen oraciones diarias a las cuales se supone que yo debía asistir y algunas veces yo solo venía al final. Tú sabes, yo me aburría durante estas oraciones de memoria, pero yo siempre amaba esa oración al final y es el verso en Zacarías 14:9 y yo aún lo recuerdo como la canción que yo escuchaba en la sinagoga. ¿Puedo cantarlo para ti? Hazlo, por favor. Entonces, en hebreo es, y recuerda, en la sinagoga la tradición es no pronuncies el nombre Jehová, dilo como Adonai. Así que así es como yo lo recuerdo, pero el verso era, esto es la conclusión de todo aquel servicio completo de oración de 45 minutos y en Shabbat más aún. Es una larga reunión de oración que puede durar hasta 2 horas. Y sucederá que Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y su nombre será uno. Entonces, eso se mete en cada fibra de tu ser cuando tú escuchas esto día tras día, semana tras semana. Y yo recuerdo estar allí en las oraciones pensando, ¿qué están haciendo estos 45 minutos? Oh, estoy tan aburrido. Pero con esto podía conectarme la esperanza de que un día Jehová será rey sobre toda la tierra, aquí en la tierra, y no es en un sentido místico, sino que tendremos paz sobre toda la tierra, con Jehová como nuestro rey, habiendo derrotado a nuestros enemigos, trayendo paz al mundo, y todos clamarán a él. Su nombre será uno y todos clamarán en su nombre. Así que eso era desde muy temprano, sin que yo me diera cuenta de que yo estaba siendo ligado al nombre y que eso estaba permeando dentro de mi propia alma. Y ese es el verso al cual se refiere el rabino aquí, cuando hace la declaración, bendito eres tú. Y cuando lo dice en la ceremonia, no dice, bendito eres tú, Adonai. Él dice, bendito eres tú, y dice el nombre verdadero, Jehová. Él dice, bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, Jehová, Dios de Israel, tú eres uno y tu nombre es uno. Y dice, tú nos ordenaste esconder tu gran nombre. ¿Dónde Él ordenó eso? Eso está en la tradición oral, ¿correcto? Entonces es parte de esa tradición que nosotros debemos esconder el nombre, pero no lo estamos borrando, así que lo transmitimos a nuestros discípulos. Voy a saltar un poco aquí. Dice un montón de bendiciones y luego dice que el rabino y su discípulo ubican sus ojos sobre el agua. Y entonces hablan juntos en unísono, el rabino y su discípulo. Y ellos hablan el nombre y pronuncian el nombre citando el Salmo 29.3. Ahora, el 29.3 dice en la versión King James, la voz del Señor está sobre las aguas. No es una mala traducción, es la voz de Jehová está sobre las aguas. Pero la forma en que ellos entienden el versículo y la forma en que lo traducen, quiero decir, ellos lo dicen en hebreo, pero la forma en que entienden el versículo, lo cual es una forma válida de entenderlo, es el sonido de Jehová sobre el agua.
Así que en aquel momento ambos están recitando juntos este versículo, basado en la interpretación que hacen, el sonido de Jehová sobre el agua. Y en aquel momento, el rabino lo ha dicho una vez por sí mismo o un número de veces, el discípulo lo ha escuchado después de toda esta ceremonia y luego lo dicen juntos para asegurarse que el discípulo lo escuchó correctamente. Y esto es algo que los rabinos estaban haciendo en 1225. Así que entonces, esta idea de que, bueno, sí, los judíos pueden haber conocido el nombre en tiempos antiguos, pero por causa de la prohibición lo olvidaron, eso no es consistente con las fuentes judías. Y recuerda, esto es una fuente de la cual la mayoría de los eruditos no saben nada. Yo encontré esto enterrado en una serie hecha por un profesor llamado Joseph Dan. Él es uno de los eruditos principales en el mundo en estudios judaicos. Él ganó el premio Israel, que es el equivalente dentro del mundo judío del premio Nobel, pero para estudios judíos. Yo hice una entrevista con él y él escribió una serie de 6.000 páginas. Es como 12 volúmenes o algo así hasta el momento, porque va a ser más al final, pero hasta ahora ha escrito 6.000 páginas y en el volumen 6, página 561, él explica que esto no es simplemente una cosa teórica. Él dice, esto es algo que el rabino Eleazar hizo. Esto es una ceremonia real en la cual este rabino participó, tú sabes, vistiendo ropas blancas, habiéndose sumergido en agua, y entonces revela la pronunciación del nombre a su discípulo. Entonces, lo que eso te dice es que no necesitamos ir a las fuentes gnósticas o fuentes paganas o fuentes cristianas que no conocían hebreo o fuentes latinas. Tenemos rabinos que sabían el nombre. Ahora, yo podría parar aquí, pero hay otra fuente que confirma esto. Y esto es una fuente que fue escrita en hebreo alrededor del año 1450 por un rabino poco conocido en Jerusalén llamado Joseph Ibn Sayyah. Y él escribió un libro que nunca ha sido impreso aún hasta el día de hoy. Así que si tú quieres leer esto en hebreo, hay solo un lugar donde puedes encontrarlo. Y yo de hecho tengo aquí el manuscrito, una foto del manuscrito. Y yo de hecho he resaltado la sección que voy a traducir ahora, pero aquí está la sección del manuscrito y esto es interesante, porque este manuscrito es la copia escrita por Joseph Ibn Sayyah. No solo que nunca se ha impreso, sino que nunca tampoco fue copiado. Hay solo uno. Este es el original. Este es el original por el autor. Hay solo una copia que ha existido y tenemos su copia. Y en este libro, él responde una serie de preguntas que la gente le enviaba como cartas. Y en ellas se incluía un poco de dinero, ¿verdad? Ellos le mandaban un email, básicamente, tú sabes, un pergamino y con él algo de dinero y le decían, mira, rabino, tenemos una pregunta, necesitamos que nos des una respuesta vinculante. Nosotros tenemos un problema en nuestra comunidad. Y esta es la pregunta número 43. Yo no sé cuáles son las preguntas de la 1 a la 42, pero tú sabes, hay unas 100 preguntas o algo así en este libro. Y esto era muy común. Hay miles de libros judíos como este y muchos de ellos nunca han sido impresos. Entonces, y eso es hasta hoy que nunca han sido impresos. Entonces, esta es la pregunta número 43 que le enviaron a Ibn Sayyah en el siglo XV en Jerusalén y ellos dicen lo siguiente. Un cierto sabio ha estado pronunciando el nombre de acuerdo a sus letras. Y un cierto rabino lo reprendió por esto. Pero el sabio era obstinado en sus acciones. Entonces, lo que están describiendo aquí es que ellos están diciendo, rabino, ayúdanos, hay un sabio en nuestra comunidad que está pronunciando el nombre, Yud-He Vav-He. Y el rabino local, un líder, lo reprendió, pero él dice, a mí no me importa lo que tú digas, yo soy un sabio, tú puedes ser un rabino, pero yo soy lo que sea que sabio signifique. Esa es una pregunta interesante, puede significar o no que tal vez él era un místico, no lo sé. Así que él ha sido reprendido por pronunciar el nombre, este sabio rabino cuyo nombre no conocemos. Pero esto demuestra que alguien sabía pronunciar el nombre en el siglo XV. Pero yo pensé que los judíos no sabían el nombre, ¿verdad? Ese es el punto en el cual todos los eruditos pueden estar de acuerdo. Deberíamos buscar en los gnósticos, deberíamos revisar los griegos, deberíamos consultar los cristianos, cualquiera menos los judíos, porque los judíos no saben el nombre. Pero aquí ya vimos una fuente de un rabino transmitiendo el nombre a su discípulo, y en este segundo caso no solamente el rabino sabio ha recibido el nombre de su rabino, sino que lo está declarando en voz alta y metiéndose en problemas por eso. Y la parte interesante es que Ibn Sayyah reprende a aquel sabio por pronunciar el nombre. Él le dice, tú estás pecando, no se te permite decir el nombre, está prohibido por nuestras tradiciones, no por la Torah, sino por nuestras tradiciones. Así que lo que hemos establecido aquí es que los rabinos sabían cómo pronunciar el nombre. Ahora, yo tengo aquí un mapa de 16 rabinos de todas partes del mundo judío. Y tú puedes ver que van desde España a Egipto, aún Israel y Jerusalén, Europa del Este. Y por supuesto, estos son los nombres modernos. Algunos retroceden hasta los años 1300, rabinos diciendo que el nombre es Jehová. Otros vienen hasta el siglo XX. Obadiah Yosef, el rabino principal de los judíos sefaradíes en Israel, quien apenas falleció hace unos pocos años atrás, ya en el siglo XXI, y en uno de sus libros él declara como la cosa más normal que las vocales son Sheva Olam Kamatz, lo cual es Jehová. Sí, quiero decir, él lo declara como un hecho, como que ni siquiera es algo que está en discusión.
Así que yo no sé si tenemos tiempo. ¿Podemos ver algunos de ellos ahora? Sí, podemos. Pero tal vez necesito explicar. Tú sabes, tú y yo hemos estado viendo algunos videos de YouTube, de hecho producidos en Israel por personas que estaban explicando, tú sabes, gentiles explicando cómo pronunciar el nombre. Y es como que parábamos cada 30 segundos solo para reírnos por... Tú sabes, cosas que están de plano equivocadas, sin ninguna fundamentación. Y lo dicen como si fuera verdad. Correcto. Y una de las afirmaciones en particular que yo he escuchado de un número de fuentes, y como dije, hay un libro serio escrito por un tipo que se llama El tetragrama en el cristianismo occidental, por este erudito que escribió este libro en el 2015, yo pienso que es Robert Wilkinson. Y en el libro él declara como un hecho absoluto que ningún judío jamás dijo que el nombre fuera Jehová y que eso es un invento de los cristianos. Y yo me dije, desafío aceptado. Y me senté para hacer la investigación. Y he escuchado eso de otras fuentes también, pero esta fue la gota que colmó el vaso. Este no es un tipo loco en YouTube que no sabe hebreo, este es un erudito que escribió un libro serio sobre el tetragrama y cómo se ha desarrollado en las fuentes cristianas occidentales. Y él está haciendo una declaración que estas fuentes se echan por tierra inmediatamente. Entonces, lo que él me forzó a hacer es decir, ok, hay fuentes judías que digan que el nombre es Jehová, así que lo que hemos establecido hasta ahora es que hay fuentes judías que dicen, nosotros sabemos cuál es el nombre, pero no nos dicen cómo era pronunciado. Para eso tenemos que ir a otras fuentes, y esa es una de las cosas irritantes en el libro del nombre divino, que está describiendo toda esta ceremonia del rabino, revelando el nombre a su discípulo, pero no nos dice la pronunciación con las vocales. Nos están torturando, es como que nos están provocando, ¿verdad? El rabino se lo enseña a su discípulo en 1225, pero no me lo enseña a mí. ¿De qué me sirve eso? Así que yo encontré fuentes donde sí tiene la pronunciación del nombre, y como yo te comenté, la primera que encontré fue una que me llevó 30 segundos encontrar una vez que lo busqué, porque yo no lo había buscado, yo no sabía de esto y ni siquiera realmente había pensado en esto. Pero una vez que me hice la pregunta, fui capaz de encontrar un rabino en 30 segundos quien inequívocamente dijo que el nombre es Jehová. Ahora, todos los demás me llevaron meses buscando e investigando y no fueron para nada fáciles de encontrar. Y eso fue trabajo de equipo en realidad. No, el trabajo en equipo es en otro tema. Esto es algo que yo hice por mí mismo. Ellos trabajan en los manuscritos con el nombre, de lo cual tal vez trataremos en un episodio futuro. Yo estoy hablando aquí de rabinos que nos dicen que el nombre es Jehová. Y tú podrías decir, bueno, ¿y a quién le importa lo que un rabino dice? Y esa era en realidad mi actitud al comienzo. Y para ser honestos, para mí lo que es muchísimo más importante, y espero que lleguemos a esto en algún momento, es cómo se escribe el nombre en los manuscritos hebreos. Y en los manuscritos hebreos, hasta el día de hoy, yo tengo 52 manuscritos donde el nombre está escrito como Jehová. Manuscritos de la Biblia misma. Y para mí, un manuscrito de la Biblia escrito por los escribas que preservaron los oráculos de Dios es más importante que 1.000.000 de rabinos. Pero vale la pena ver lo que estos rabinos dicen, porque muchos afirman que nunca ningún judío enseñó que fuera Jehová. Bueno, veamos lo que los rabinos dicen, dejemos que los rabinos hablen. Y una de las cosas que ha sido enseñada en el mundo cristiano gentil occidental es que en el Yud He Vav He ellos insertaron las vocales de Adonai allí. Eso es algo que afirman. Y es un hecho. ¿Y qué es un hecho? Pero no es verdad. No es verdad. No es verdad en lo más mínimo. No es verdad para nada y tampoco los rabinos piensan que lo sea. Los gentiles nos han estado diciendo por cientos de años que los judíos no tienen ninguna pista de cómo pronunciar el nombre. Y entonces han creado los conceptos más bizarros que tú pudieras imaginar jamás. Bien, tal como el Nuevo Testamento dice, las comunicaciones de Dios, los oráculos de Dios, fueron encomendados a los judíos. Y aquí tenemos con nosotros a Nehemia Gordon para llevarnos de regreso a lo que los rabinos dicen. Y él está aquí con nosotros. Nehemia, hazte cargo. Entonces, Michael, debo decirte que si yo no tuviera estas bases de datos que me permiten buscar las fuentes, no habría forma en que lo hubiera podido encontrar. Y hasta hoy he encontrado 16 rabinos que dicen que el nombre es Jehová. Yo tengo un estudio en mi página web, nehemiasworld.com, que se llama 10 rabinos pronuncian el nombre solamente porque 10 suena mejor que 16. Y además el 10 en la tradición judía es el quórum de oración. Si tú tienes 10 hombres, ese es el quórum para la oración y tenemos 10 rabinos, técnicamente 16, que dicen que el nombre es Jehová. Y yo nunca hubiera encontrado esto si no tuviera una base de datos que me permite buscar ciertas cosas. Y te digo, Michael, yo he revisado esas bases de datos buscando por Yahweh y no pude encontrarlo. Pero lo que sí encontré es rabinos repetidamente diciendo que el nombre es Jehová.
Ahora, una de las bases de datos que busqué, y he mencionado esto antes, es una base de datos de más de 100.000 libros de la Universidad Bar-Ilan. Y debes recordar que de todos ellos, aproximadamente 16, y digo aproximadamente porque no están todos en la base de datos. Algunos ni siquiera están en la base de datos y tuve que encontrarlos en otros lugares. Pero algo alrededor de eso, unas 10 de estas fuentes están en la base de datos, lo cual significa que unos 99.990 rabinos en esta base de datos no nos dicen cómo pronunciar el nombre. Eso significa que esto era un secreto, y no se suponía que nunca supiéramos esto, tú y yo sentados aquí. Nunca se supuso que encontráramos esto. Aún muchos judíos no se suponía que escucharan esto. Y ciertamente no un gentil. Y si yo tuviera que leer 100.000 libros, eso probablemente nunca sucedería y yo no sabría esto. Y yo andaría por ahí diciendo lo que los eruditos, como tú dijiste, por siglos han estado diciendo, lo cual es, bueno, los judíos no sabían cómo pronunciar el nombre, nosotros lo encontramos en los manuscritos, pero luego de eso desapareció y ya nadie sabía cómo pronunciar el nombre. Y lo que encontramos es que de hecho esto fue preservado por los rabinos. Tal vez no todos los rabinos, pero tenemos rabinos que lo preservaron. Yo quiero leer una de estas fuentes y no voy a poder cubrir todas las 10. Para eso deben ir a mi sitio web, nehemiaswall.com. Buena idea. Yo voy a meter esto en este segmento que tenemos y voy a cubrir tanto como pueda. Entonces, uno de ellos es un rabino en el siglo XIV llamado Menahem Tzioni. Y él escribe un comentario, y en su comentario de Éxodo 3:15, lo cual es el pasaje en el cual Dios revela su nombre. Y él está comentando sobre las palabras Ze Shmi Leolam. Este es mi nombre para siempre. Y esto es lo que él dice. Hay también un secreto aquí, recibido por tradición en las vocales de este es mi nombre para siempre. ¿Qué significa eso? Bueno, si tú lo lees en hebreo es obvio. La palabra para siempre es Leolam. Y tú puedes verlo aquí. Yo tengo un gráfico que ilustra esto. Leolam tiene las mismas vocales que Yehová, que son las vocales Sheva, Jolam, Kamatz. Y así es como se vería en español. Leolam, Yehová. Él nos está diciendo que la declaración, este es mi nombre para siempre, es en sí misma un indicio de la verdadera pronunciación del nombre. Ahora, ¿es eso lo que Dios quería decir cuando le dijo a Moisés, este es mi nombre para siempre? Yo no lo creo. Pero este rabino del siglo XIV, Menahem Tzioni, él está diciendo, miren, yo conozco el secreto, lo he recibido de otro rabino, quien lo susurró en mi oído, o sobre el agua, o como fuere. Y la forma en la cual recordamos esto es con el pasaje, este es mi nombre para siempre, el cual tiene las vocales de la pronunciación del nombre. Ahora, tal vez estoy equivocado. ¿Quién sabe lo que él quiere decir con esto? Él dice, este es mi nombre para siempre, son las vocales del gran nombre. Yo no sé lo que eso significa, pero afortunadamente él continúa y dice, su mnemotecnia para recordarlo es, ¿quién en el cielo puede compararse a ti? Una mnemotecnia es un acrónimo que te ayuda a recordar algo. Y la mnemotecnia hebrea, esto nunca funcionaría en inglés o español. De hecho, esto nunca ha sido traducido al inglés. Yo soy el primero en traducir esto al inglés ahora, en el 2017. Y en la mnemotecnia, ¿quién en el cielo puede compararse a ti? La palabra en sí, que es la mnemotecnia, es la palabra cielo, que normalmente es la palabra shamayim, pero en este versículo la palabra es shahak. Y allí tú dices, ¿y eso qué es? ¿Cuál es la respuesta? Bien, Shahak es un acrónimo para las vocales Sheva, Jolam, Kamatz, que son las vocales del nombre Yehová. Y yo hice una cosa aquí donde en este gráfico tú puedes ver aquellos dos puntitos debajo de la yud. Eso se llama Sheva en hebreo. Y es cómico porque yo he hablado de esto con un amigo mío que no sabe hebreo y él estudia estas cosas y él le dice la Shiva. Pero no, nosotros las llamamos la Sheva y la segunda vocal aquí es llamada Jolam y la tercera es Kamatz. Y si tú tomas la primera letra de cada una de esas palabras, y técnicamente en inglés serían las dos primeras letras de Sheva, pero en hebreo es una sola letra, la Shin. Los nombres de estas vocales forman el acrónimo Shahak, que significa cielo. Así que el rabino te ha dicho que son las vocales de la palabra Leolam, y que son las vocales representadas por la palabra Shahak. Y es el mismo rabino. Y entonces él continúa y comparte otras cosas, y no voy a entrar en todo ello, pero él termina esta enseñanza o parte de ella diciendo, y tales fueron. Esta es la parte más maravillosa, Michael. A medida que leo esto, y yo leí esto meses atrás, cuando estaba buscando este texto hebreo y yo estaba temblando y en lágrimas, aquí está el rabino que escribió esto en el siglo XIV, así que estamos hablando, digamos, de 1375, ¿verdad? Eso es 700 años atrás, y nadie ha mencionado esto en la discusión sobre el nombre. Y yo estoy leyendo esta fuente, al menos nadie que yo haya encontrado. Todos acuden a las fuentes gnósticas, cualquiera, pero no los judíos. Y esto es lo que el rabino dice. Ya te ha dicho que son las vocales de Leolam, te dice que son las
las vocales Sheva, Jolam, Kamatz, y dice luego una tercera vez que yo estoy salteando para ahorrar tiempo, y entonces dice, tales fueron las palabras del hombre que me reveló este secreto a mí. Me da escalofríos cuando leo eso. Él nos está diciendo que él se paró junto a un río con el agua hasta los tobillos o algo como eso, y yo no sé si fue exactamente así, pero él participó en la cadena de transmisión. Y él nos dice esto, que esto fue recibido por tradición, y esto fue revelado a él como un secreto por un hombre. Nosotros no sabemos quién es este hombre, pero él recibió esto como una tradición de que la pronunciación verdadera del nombre es Jehová, y la forma en la que se le dijo que lo recordara es, porque tú sabes, si yo pronuncio una palabra para ti, ¿alguna vez has jugado al teléfono descompuesto? Correcto, correcto. La forma en que yo lo pronuncio puede ser diferente de cómo tú lo pronuncias y la forma en que ella lo pronuncia o que él lo pronuncia, pero si tenemos estas mnemotecnias y otros mecanismos, eso nos ayuda a preservar las vocales, así que si sabemos que el acrónimo es Shahak, que es Sheva, Jolam, Kamatz, y que rima con las vocales de Leolam, lo cual es Jehová, no hay forma en que puedas confundirte, y él nos está diciendo, yo no inventé esto, esto fue revelado a mí, en el siglo XIV, y esto es simplemente un rabino de 16 que yo he descubierto hasta este momento, pueden haber más. Pero este es uno de 16 rabinos que dice que el nombre es Jehová. Y él aquí demuestra muy claramente de lo que está hablando. Así que eso sería un rabino. Déjame traer otro, y este otro es interesante. Quiero darte un poco del trasfondo primero. Mientras mantengo mis ojos en el reloj, yo quiero cubrirlos a todos. No voy a llegar a tratar los 10 o 16, pero haremos todos los que se puedan. Entonces, el trasfondo del siguiente es, este es un rabino que escribió en 1608, su nombre es Shabtai Sofer. Él es considerado el mayor gramático del siglo XVII y del siglo XVI. Es interesante porque el rabino anterior, Menahem Zioni, era un místico. Este rabino es un lingüista, dos mentalidades completamente diferentes entre los rabinos. Y él está hablando de un pasaje en el Talmud que yo menciono en mi libro, Despedazando la conspiración de silencio. Este pasaje dice que, mira, esta prohibición en el nombre es solamente para este tiempo. En el mundo venidero nosotros pronunciaremos el nombre. Y así es como él lo escribe. Ellos dicen que este mundo no es como el mundo venidero. Y nuevamente, el mundo venidero, de acuerdo a los rabinos, es el reino bajo el reinado del Mesías en la tierra. Y este mundo, el exilio, no es como el reinado del Mesías. En este mundo el nombre es escrito Yud-He-Vav-He y se lee como Adonai, y esa es la tradición, ellos lo leen como Adonai, pero en el mundo venidero será uno, escrito Yud-He-Vav-He y leído Yud-He-Vav-He, y por supuesto que se están refiriendo a Zacarías 14:9, que no voy a cantar de nuevo, pero se están refiriendo a eso, tú serás uno y tu nombre será uno. Así que esto es lo que él dice, en 1608, él escribe esto no está publicado en un libro, él escribe esto en una carta a otro rabino y nunca se suponía que fuera impreso, pero lo fue. Así que él escribe esto como una carta y nosotros tenemos la carta y la respuesta a esta carta a la cual llegaré en pocos minutos. Él dice, no es conocido aquel dicho de los sabios, y aquí él cita ese pasaje. En este mundo se escribe Yud-He-Vav-He y se lee Adonai, y en el mundo venidero se escribirá Yud-He-Vav-He y se leerá Yud-He-Vav-He. Y luego dice, y he aquí, cuando sea leído como Yud-He-Vav-He en el mundo venidero, sus vocales serán Shahak. Y recuerda, Shahak es un acrónimo para Sheva, Jolam, Kamatz. Las vocales que forman en hebreo Yehová. Es hermoso. Quiero decir, es maravilloso y es interesante que él es un gramático y como lingüista, él está haciendo la pregunta, ¿por qué tenemos vocales en una palabra que no leemos? Porque en la tradición judía no leemos la palabra Yud-He-Vav-He. Cuando vemos esa palabra, la leemos como Adonai. Bueno, ¿son esas las vocales de Adonai? Es completamente evidente que no lo son. Entonces, ¿qué hacen las vocales allí? Y él lo explica. En el mundo venidero, nosotros diremos ese nombre y ellos tomarán la Biblia y verán las vocales del nombre mismo, las cuales son Shahak, Sheva, Jolam, Kamatz. Es indiscutible que este rabino está diciendo el nombre es Jehová, no Yahweh, no Yahuwah. Tú no encuentras eso en las fuentes judías, al menos yo no lo he encontrado, pero esto es Jehová, Sheva, Jolam, Kamatz. Ahora, ese rabino está escribiendo en 1608 y él le escribió a un rabino en Polonia llamado Maharam de Lublin, también conocido como el Meir de Lublin.
Y para ser honesto contigo, él es probablemente el más famoso, o fue el segundo más famoso por lo menos, de entre todos estos rabinos que yo he citado que he encontrado. Él es un rabino muy famoso, el Maharam de Lublin, y él escribió una respuesta a Shabtai Sofer, y yo quiero leer esto, es maravilloso. Entonces, él escribe a Shabtai Sofer y ellos están hablando de un cierto punto gramático el cual no tengo tiempo de mencionar, pero mientras ellos hablan de aquel punto gramático sobre el cual discuten ida y vuelta, ambos mencionan las vocales del nombre. Entonces, él le dice, ¿sabe mi estimado cuán extremadamente difícil es para mí poner cosas como estas por escrito, y más aún en una carta que es enviada de un lugar a otro, mencionando las vocales del tetragrama, las cuales son Sheva, Holam, Kamatz, y lo dice abiertamente. Lo dice abiertamente. Él ni siquiera está discutiendo sobre ese punto. Él está diciendo, mira, es realmente difícil escribir sobre esto. Yo estoy enviando esto en una carta que es transportada en un burro o algo así. Yo no sé quién va a leer esta carta. Tú me preguntaste, así que debo responder para demostrar que no soy un ignorante de lo que hablo. Y tú me preguntaste, así que debo responder. ¿Y cuál es el burro que está haciendo la entrega ahora en el 2017? Sí, yo soy la burra que habla. Yo escribí un artículo famoso que se llama La burra que habla, refiriéndome a la burra de Balaam. Y la gente puede leer eso en mi sitio web, nehemiaswall.com. Entonces, él lo dice directamente, como que esa es la introducción. No es la introducción, pero lo declara como los hechos en los cuales todos podemos concordar al respecto de las vocales Sheva, Holam, Kamatz, que son Yehová, Sheva, Holam, Kamatz. Y entonces dice, yo encontré en las palabras de mi abuelo, nuestro maestro, el rabino Sherlemel, cabeza de la Bet Din de Cracovia. Él escribió un libro santo llamado Emek Habraja, pero debido a su inmensa santidad nunca fue impreso, porque no es para ser usado por aquellos que no son dignos. Y luego cita el libro de su abuelo. No voy a entrar en eso ahora. Bueno, lo voy a leer, ¿por qué no? Así que esto es lo que dice en el capítulo 34. Él está citando el libro de su abuelo literalmente y dice, al respecto del tetragrama, sus vocales recibidas en el Sinaí son Sheva, Holam, Kamatz. No hay lugar para Yahweh aquí, es Jehová, de acuerdo a estos rabinos. Y tú sabes, tú puedes decir, ¿y a quién le importa lo que digan los rabinos? Y espero que en el próximo episodio, si me tienes de vuelta, hablaremos de lo que dice en la Biblia misma, en los manuscritos. Tendremos que hacer eso, porque estos son cosas que no han sido impresas y no han sido publicadas en Occidente para nada. Correcto, muchas de ellas nunca han sido vistas, excepto por mí, y tú eres la otra persona. Así que, bien, entonces, aquí está como los rabinos están diciendo que es el nombre en la forma en que fue transmitido a ellos y cómo fue preservado por ellos. Y él cita a su abuelo y otras fuentes que no tengo tiempo de mencionar, pero yo creo que es interesante. Está citando el libro escrito por su abuelo y él dice, este libro era demasiado santo como para imprimirlo, el libro de mi abuelo. Yo tengo una copia manuscrita porque lo recibí de mi abuelo. Así que yo contacté a la Biblioteca Nacional de Israel y les dije, ustedes saben, hay una referencia a este libro, Emek Habraja, escrito por Asher Lemel. ¿Ustedes lo tienen? Y ellos me dicen, bueno, nosotros tenemos 90,000 manuscritos hebreos, pero ese no lo tenemos. Hasta donde nosotros sabemos no existe. Y yo le pregunté a ellos, después de haber agotado las otras bases de datos y recursos, así que hasta donde yo sé, este libro era tan santo que nunca fue impreso, y como nunca fue impreso, solo sobrevive para nosotros en una cita del nieto del autor, el Maharam de Lublin, lo cual es maravilloso. Entonces, hay otras fuentes, yo voy a saltear algunas de estas. Entonces, a mí me gusta como el Maharam de Lublin, este hombre, el Meir de Lublin, en 1608 finaliza su carta para Shabtai Sofer y dice, yo tengo una petición y es que tú escondas esta carta en un lugar puro y santo y no permitas que sea pasada de aquí para allá. Así que él escribió esta carta como una respuesta a otro rabino, declarando como la cosa más natural que la información que él conocía y es secreta es que el nombre es Jehová y que su abuelo conocía el secreto de que era Jehová. Y él dice, mira, es difícil escribir esto. ¿Quién sabe quién lo va a leer? Asegúrate de esconder esta carta después de haberla leído. ¿Y tú sabes qué? Cuando él murió, sus discípulos encontraron esta copia de la carta y ellos la imprimieron. Y es por eso que somos capaces de sentarnos aquí y compartir esto con todo el mundo. Nunca se supuso que nosotros supiéramos lo que había en esta carta. Se suponía que esto fuera un secreto. Ahora, Michael, yo estaba haciendo esta investigación y tú debes entender que yo me mantenía despierto desde la mañana hasta las 9 p.m. a la noche y estaba pensando, ok, encontré esta fuente y tengo que encontrar la otra fuente, 5 minutos más, y luego eran las 3 de la mañana y luego las 5 de la mañana y finalmente tenía que ir a dormir y dormir por unas pocas horas y luego despertarme y tú sabes, yo compartí esto con un amigo que es un metodista y él dijo, Nehemia, ¿tú sabes cómo llamamos eso en nuestra tradición? Yo le dije, no, ¿cómo? Él me dijo, Nehemia, tú has sido arrestado por el espíritu y yo dije, ok, yo no lo llamaría así necesariamente, pero es verdad, yo no podía largarlo, yo estaba tan absorto en esto que estaba encontrando estas fuentes y había una fuente que yo
yo no podía encontrar online o en ninguna de mis bases de datos, pero descubrí que había una biblioteca o una librería, una tienda de libros en Jerusalén, una tienda de libros usados que tenía la copia de un cierto libro que yo necesitaba. Así que llamé a un amigo en Israel y le dije, te lo suplico, para con todo lo que estás haciendo y ve a aquella tienda de libros, compra el libro y envíamelo en encomienda expreso para mí. Y llevó 3 días recibir la encomienda desde Israel, y yo estuve temblando por 3 días y no podía dormir mientras yo esperaba, y cuando lo conseguí no me decepcionó. Estas cosas eran maravillosas, así que mientras yo hacía esto, Michael, yo necesitaba despejar mi mente. Mi cabeza daba vueltas. Ahora, una de las cosas que he compartido, y creo que he compartido esto contigo al menos, sé que lo he compartido públicamente, es que por el lado de mi madre yo desciendo de este rabino famoso llamado Salman de Volosin, y él, de acuerdo a mi tío y mi primo, era un descendiente del rey David. Y mientras yo hacía esta investigación, revisando estas fuentes, yo decidí, ¿sabes qué? He estado compartiendo esto por años. Y me gustaría profundizar en las fuentes y descubrir si al menos esto es verdad, tú sabes. Y yo estaba bastante seguro de que yo descendía de Salman de Volosin, pero no sabía cómo. Yo sabía que está mi bisabuelo, Nehemiah Robinson, del cual tomaron mi nombre, pero ¿cómo? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cómo encaja todo esto? Así que comencé a hacer esta investigación de genealogía y comencé en Ancestry.com. Quiero decir, es realmente simple. Pagué el dinero y terminé en todas estas páginas web diferentes y terminé encontrando de mi creo que mi tercer tatarabuelo o algo así, su certificado de nacimiento escrito en hebreo de Lituania de 1846. Y eso me hizo retroceder eventualmente a esta mujer, quien es la hija del rabino Salman de Volosin. Entonces, mi ancestro conocido era un rabino que se casó con la hija de este otro rabino, ¿verdad? Pero nadie sabía el nombre de esta mujer. Y ella es mi conexión de que desciendo de este rabino famoso, Salman, porque ella es su hija, y se casó con este otro rabino, y ella es mi tatarabuela. Y en todas las fuentes judías, hay libros escritos de genealogía judía y todo tipo de fuentes. Yo contacté a las personas que escribieron los libros y me dijeron, no sabemos el nombre de ella. Hasta donde sabemos, no su nombre, sino la forma en la que nos referimos a ella es Bathsheba. ¿Y por qué Bathsheba? Su padre murió en 1788 cuando ella tenía 7 años de edad y luego ya creció y cuando ya fue un poco más grande ella se casó con mi ancestro, quien era un rabino famoso, otro rabino. Pero la afirmación de descendencia verdadera que yo tengo, quiero decir, esto es muy personal para mí, es a través de esta mujer de la cual nadie sabe el nombre y ellos la llaman niña de 7 años y encontré la fuente de esto. Es un libro del 1900 llamado Ir Vilna sobre la ciudad de Vilnius y ella es descrita como Bathsheba, la niña de 7 años, la pequeña niña de 7 años, Bathsheba. Y yo pensé, oh, eso es trágico, ¿verdad? Correcto, sin nombre, sin nombre. Y tú sabes que es realmente bizarro. Su marido no era tan famoso como el padre de ella. Nosotros sabemos el nombre de su padre y el nombre de su marido, pero no sabemos el nombre de ella. Así que la fama del marido proviene de haberse casado con esta niña de 7. Tú sabes, ella tenía más de 7 cuando se casó, ¿verdad? Él se casó con la niña que había sobrevivido tras la muerte de su padre en 1788 cuando ella tenía 7 años de edad, pero nadie sabía su nombre. Así que comencé a excavar y yo pensé, tú sabes, los nombres son tan importantes en las fuentes judías y en la cultura judía. ¿No sería maravilloso si yo pudiera? Y yo no tenía esperanza. Yo literalmente conversé con el hombre que escribió el libro de genealogía judía, tuve un intercambio de emails con él y él me dice, nosotros simplemente la llamamos la niña pequeña de 7 años. Y de hecho hay miles de judíos que descienden de ella. Quiero decir, yo no soy el único, ¿verdad? Hay mucha gente que desciende de esta mujer, la niña pequeña de 7 años, y yo estoy revisando en estas fuentes y lo que sucedió es que hay judíos que fueron a Lituania y fotografiaron estas fuentes y las transcribieron y tú puedes revisarlas. Y yo pasé docenas de horas buscando en estas fuentes y terminé encontrando un censo ruso del año 1816 y en realidad era un registro de impuestos, lo que quiere decir que cada vez que un judío nacía y cada vez que un judío moría, ellos lo escribían en un libro contable. El trabajo del rabino era elaborar estas actas y el propósito era que el imperio ruso pudiera cobrarles impuestos. Y en las fuentes judías ellos no mencionan el nombre de ella, pero en las fuentes rusas ellos lo hacen porque podían cobrarle impuestos. Y su nombre era Sara, y yo lloré cuando lo encontré. El nombre de mi antepasada que nadie conocía. Hay miles de judíos que descienden de esta mujer y ellos la llaman niña pequeña de 7 años. Y en los registros de impuestos su nombre es Sora Neivedel. Y yo pensé, wow, esto es maravilloso, hemos encontrado su nombre. Y el nombre de Dios es un nombre tan poderoso, ¿cómo podría llegar a perderse, verdad? Aquí hay una mujer que realmente no es importante en la historia, aparte de algunos miles de judíos que descienden de ella, nunca nadie ha escuchado de ella, ¿verdad? Un pequeño grupo de gente en el planeta Tierra. Pero Él es el creador del universo, todos deberíamos conocer su nombre. Debería ser proclamado desde los techos de las casas. Ahora, Michael, cuando me senté a hacer este pequeño proyecto secundario para despejar mi mente, lo que no sabía y que descubrí a través de este proceso es que no solamente yo descendía de Salman de Volosin, lo cual yo sabía, aunque no sabía cómo. Resulta que el Meir de Lublin, el Maharam de Lublin, es mi 11º tatarabuelo.
Lo que significa que si tú dices tátara 11 veces, él es mi tatarabuelo, y es este mismo rabino que dijo: esconde esta carta en un lugar puro y santo, porque cosas como estas no deberían nunca ser impresas, no sea que los indignos las lean, y que el nombre es Sheva Olam Kamatz, Jehová. Él es mi ancestro directo. Wow, yo no tenía ningún indicio de eso, ni el más remoto. Yo había escuchado de este rabino, pero no sabía que yo desciendo de él. Una vez que encontré toda la genealogía, él es mi 11º tatarabuelo, el mismo rabino que era parte de la conspiración de silencio en esconder el nombre. Y cuando descubrí esto, me di cuenta que a lo largo de toda mi vida he tenido este fuego ardiendo, incomodándome. Yo necesito despedazar la conspiración de silencio, incluso titulé mi libro de esa forma, y descubrir cuál es el nombre, proclamarlo al mundo. Y yo nunca podía explicar completamente por qué es que tenía este fuego quemándome así. Y luego descubro que literalmente la sangre de aquel hombre, aquel rabino que escondía el nombre en 1608 y que dice: esconde esta carta en un lugar santo y puro, no sea que los indignos descubran que su nombre es Jehová. Su sangre corre por mis venas. Él es mi ancestro directo. Y lo que me di cuenta, Michael, es que esto es un deber ancestral que yo tengo. Y yo nunca, de hecho, yo he dicho esto antes en el pasado, que es parte de mi deber hacer reparación por los pecados de mis ancestros, por el pecado colectivo de mi pueblo de esconder el nombre del Creador. Pero cuando dije eso, yo quería decir los pecados de mi pueblo, tú sabes, mis ancestros en un sentido general. No literalmente que mis ancestros en una línea directa hayan escondido el nombre, pero resulta que literalmente mis ancestros fueron parte de la conspiración de esconder el nombre del Padre. Y Michael, yo debo confesar y arrepentirme aquí por el pecado colectivo de estas generaciones. Tú sabes, tenemos esta historia en Josué donde ellos robaron, ellos tomaron el oro que no debían tomar de Jericó, y eso se transformó en un pecado colectivo del pueblo. Y tenemos este verso en Jeremías 23:27 que dice: ellos planean hacer que mi pueblo olvide mi nombre, y eso es parte de mi herencia. Y yo necesito retroceder a lo que dice en la Biblia y no continuar la tradición de esconder el nombre. Ahora, yo tengo un montón de otras fuentes, pero yo quiero terminar con un rabino de 1896. Él es un rabino llamado Jacob Bachrach, y en 1896 él escribió un montón de... Yo voy a leer esto realmente rápido. Él dice: si las vocales del tetragrama fueran de hecho las vocales de Adonai, la precisión habría requerido poner un Hataf Patach debajo de la Yud por la Aleph de Adonai. Para aquellos que no saben lo que esto significa, vayan e investiguen esto. Cualquier persona a quien tú le digas estas son las vocales de Jehová, si es un académico te dirá: no, esas son las vocales de Adonai, y aquí está el porqué. Pero aquí tenemos un rabino en 1896 que dice: eso son completas tonterías, es una falta de comprensión total de las vocales. Déjame leerte el final de lo que él dice luego de decir que las vocales son Sheva Olam Kamatz. Él dice: de acuerdo a los reglamentos que han llegado a nosotros, es decir, de los rabinos, no hay prohibición de la Torah en pronunciar el nombre en la forma en que se escribe. Sin embargo, la costumbre de no pronunciar el nombre de esa forma es muy antigua. Por lo tanto, no es correcto pronunciar el nombre. En otras palabras, lo que él está diciendo es: mira, no es una prohibición de la Torah, pero no tenemos permiso de hacerlo porque tenemos la costumbre de no hacerlo. Él repite que no hay prohibición en la Torah y luego dice: hubo un tiempo, quiere decir en la historia, hubo un tiempo, y es un rabino en 1896 diciendo esto, Michael: hubo un tiempo y habrá de nuevo un tiempo en que todos los pueblos, todos ellos clamarán en el nombre de Jehová, y Jehová será uno y su nombre será uno. Eso es Zacarías 14:9 otra vez. Porque esta tradición de leer lo que no está escrito, es decir, Adonai, lo cual significa Señor, será completamente abolida. Y entonces todos lo leeremos en la forma en que se escribe, es decir, Jehová. Así que tenemos este coro de rabinos. Tenemos lo que llamamos en hebreo un minyan de rabinos, un quórum de 10 a un 16 rabinos, proclamando que el nombre es Jehová. Y no he encontrado ninguna de estas fuentes antiguas judías o aún fuentes judías medievales que digan que el nombre es Yahweh, lo mismo para el nombre Yahuwah. Lo que he encontrado es estos rabinos diciendo repetidamente: el nombre es Jehová, y no pueden dejar que la gente lo sepa. Y aún mis propios ancestros fueron parte de esa conspiración de silencio. Michael, nosotros leemos esas profecías. El mundo necesita saber cuál es ese nombre. Necesita ser proclamado a todas las naciones y que la oración de este rabino sea cumplida. Tal como dice el profeta, todos aquellos que clamen en el nombre de Jehová serán salvados. ¿Tú quieres clamar en el nombre de Hashem, o Don Fulano, Adonai, Yahuwah, Yahweh o lo que sea? Es asunto tuyo.
Es tu decisión solamente, porque Él está haciendo su nombre conocido. Esas cosas que fueron escondidas cientos de años atrás y escondidas por el ancestro de Nehemia, diciendo, esto no debe salir a la luz, no debe llegar a las manos de los indignos, ahora está siendo declarado a todo el mundo por su nieto, al mundo entero. Damas y caballeros, es hora de que abran sus ojos, levanten sus oídos. Los oráculos vivientes de Dios, las comunicaciones del Todopoderoso fueron encomendadas a los judíos, y es tiempo de que los gentiles, 10 gentiles, se aferren al borde de las ropas de un judío y le digan, enséñanos, enséñanos, porque esto es lo que fue profetizado, que los gentiles iban a admitir que hemos heredado mentiras. Solo quien es arrogante permanecerá en pie en su propia verdad diciendo, no, nosotros continuaremos guiándonos por nuestras propias especulaciones gentiles. Damas y caballeros, la lluvia de azufre está por llegar al techo. Y nosotros vamos a regresar la próxima semana y vamos a descubrir directamente de las fuentes de la Biblia en hebreo, Biblias que nunca han sido ni siquiera vistas por cientos de años. Ustedes las verán aquí la próxima semana en Noche de Shabbat en vivo. Nehemia, ¿podrías cerrar con la bendición arónica? Sí, Michael. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se agrade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda paz. Amén, amén, amén. Bien, Shabbat Shalom, fans de la Torá. Shavua Tov, nos vemos la próxima semana en Noche de Shabbat en vivo. Este será el viaje de tu vida.